Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros para comercios. Te vamos a contar cuáles son las compañías más convenientes para asegurar tu negocio contra los riesgos más importantes, contra los que está expuesto. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con la presencia del economista Hernán del Villar. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre, a todas tus consultas. Muy bien, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, también se encuentra con nosotros Yamila Escala y hoy nos está acompañando Cristian Buteler para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí. Gracias a vos. Bueno, vamos rápido a la información que tenemos para hoy, que como siempre es mucha, y vamos a comenzar hablando de información económica, porque en los últimos días se conoció el pronóstico de la CEPAL para la economía argentina para este año 2016, corrigiendo el que había hecho en abril y pronosticando una caída del 1,5% en relación al año pasado. Un pronóstico, Santiago, que se encuentra en línea, ¿no?, con las expectativas tanto del gobierno como de las consultoras privadas. Sí, Ale, generalmente los organismos multinacionales como la CEPAL lo que hacen es ir un poco detrás, ¿no?, de la liebre en este caso. Dan sus pronósticos cuando más o menos ya hay un consenso, tanto oficial como de mercado, de que eso van a ser los números. Si no, imagínate que sería un escándalo, ¿no?, si van muy, Sí, muy adelante. definitivamente. Pero bueno, según este informe lo que dice la CEPAL es que la Argentina le está jugando muy en contra, está esperando, como decías, un 1,5% de caída, le está jugando muy en contra el contexto externo. En especial lo que está ocurriendo en Brasil. Para Brasil la CEPAL espera una caída de 3,5% en su economía para este año y obviamente es el principal socio comercial de la Argentina y eso está teniendo repercusiones. Si uno va más a la coyuntura local, ¿no?, porque como te decía la CEPAL corre un poco detrás del conejo, es muy importante ver que este segundo semestre está llegando con una actividad que no está variando mucho respecto al semestre pasado. Tal es así que esta semana el Banco Central decidió dejar su tasa de interés en torno al 30%, una tasa de interés bastante alta que está haciendo mella justamente en el nivel de actividad económica. Es muy difícil con una inflación tan alta y tasas de interés de esa magnitud, bueno, recuperar el crédito, recuperar la actividad y el empleo. Así que parece que la recuperación va a llegar, si llega, recién hacia fin de año. Sí, al margen también, ¿no?, del impacto que está teniendo la caída de la economía brasileña, ¿no?, sobre la producción local, en particular la producción industrial local. También hay que señalar que a lo largo de estos primeros meses de la gestión de Mauricio Macri se han llevado adelante, se han intentado correcciones, ¿no?, para la economía que tienen inevitablemente un impacto en la actividad, ¿no?, como por ejemplo la apertura del cepo cambiario con la devaluación que produjo, que generó, ¿no?, una caída del salario real que impacta en el consumo. Es parte de un proceso de correcciones que si se completa satisfactoriamente vamos a recoger los frutos en el futuro, ¿no?, con un crecimiento sólido de la economía, pero que va a tener en el corto plazo efectos sobre la actividad económica, ¿no? Sí, Ale, y complemento lo que vos decís, la otra gran corrección fue el tarifazo, efectivamente también para incentivar un poco las inversiones en materia de energía, para reducir los subsidios, es decir, como fue un año efectivamente de correcciones, pero bueno, lo cierto es que la demanda de la sociedad argentina era bajar la inflación. Cuando subió el gobierno, una inflación muy alta, que recordemos estuvo cerca del 40%, y bajar la inflación tiene sus costos. El gobierno lo tomó como su principal objetivo de este año y es lo que está ocurriendo. Ahora se trata de bajar la inflación a costa de la actividad y el empleo. Tal cual, así que bueno, en definitiva este resultado que estamos viendo debería ser provisorio, temporal y dar lugar más adelante a un crecimiento más sólido y sustentable de la economía argentina. Muy bien, vamos a cambiar de tema y como te adelanté hace unos instantes, te vamos a brindar información de seguros para comercios, cuáles son las compañías más convenientes para asegurar tu negocio contra los riesgos más importantes contra los que está expuesto.
Así es, vamos a actualizar estos montos que tienen que ver con la posibilidad de contar con una cobertura para su local comercial. Como siempre les vamos a traer un ejemplo. ¿Por qué? Porque desde ya que ese monto que uno pague por mes va a depender de la suma asegurada. ¿Y de qué estoy hablando? De aquellos motivos, de aquellos siniestros con los que esté cubierto, contra los que esté cubierto, sí, su comercio. Entonces es importante considerar cuáles son esos valores y cuánto entonces se va a tener que pagar finalmente por mes. Pero desde ya les adelanto que es una suma que nada tiene que ver, o en realidad es una proporción muy inferior al resto de los gastos que uno tiene cuando desde ya tiene que mantener un local comercial todos los meses. Entonces, repasando, ¿sí? En este caso vamos a hablar de un local de 60 metros cuadrados en Capital Federal con una suma de 1.300.000 incendio edificio, 120.000 incendio contenido, 45.000 robo general, 150.000 responsabilidad civil linderos y el mismo valor para responsabilidad civil comprensiva. Entonces, en ese entorno que nos manejamos, vamos a estar hablando de estos valores y 348 de los consultados es el más económico, en ese caso es de Sancor, Integrity en 352, 358 para provincia, RSA 382, Mercantil ya arriba de los 400, 416, así es, y un poco más arriba se encuentran San Cristóbal con 419, Mapfre 433, 450 La Caja, Rivadavia 467 y 482, ya más cerca de los 500, Allianz, ¿sí? Entonces, bueno, en ese valor entre 300 y 400 para un local de esas características. Desde ya usted tiene que consultar, saber que cuenta con esta opción y, como siempre, llamar a más de una compañía. Muy bien, y ves que por un costo más que razonable tenés una importante protección para tu negocio, definitivamente una alternativa para tener en cuenta. Y vamos a comenzar ahora con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Y vamos a comenzar con lo sucedido a nivel local, donde tras los récords alcanzados la semana pasada, el Merval tuvo una semana más tranquila, ¿no, Cristian? Sí, así es. Esta semana pudimos ver que el Merval no se ha movido demasiado, un poquito como los mercados exteriores, pero también estamos viendo que está un poquito más cansado el Merval. Está costando subir. Cansado, a ver cómo es eso. Sí, está cansado. Se ve, le cuestan las subas, no logra marcar nuevos máximos. No ayuda tampoco mucho, ¿no? Como decía Santiago, con estas elevadas tasas de interés, ¿no? Que mantiene el Banco Central. Bueno, pero hemos tenido tasas más altas, incluso. Sí, o sea, cierto, hemos llegado al 38 y el Merval seguía subiendo. En este momento quedó en 30,25 y el Merval se mantiene ahí. Está todavía a un valor en dólares arriba de los $1.000, ¿sí? el Merval, y eso puede hacer que en algún momento tengamos alguna corrección importante. Por eso no es un buen momento para entrar Yo la verdad estaría esperando una corrección que nos dé mejores precios para entrar y hacer rendir más el dinero. Muy bien, perfecto. Con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros en instantes. Estamos nuevamente con vos. Bueno, estamos de regreso y vamos a comenzar a brindarte información de bancos. Y mientras en pantalla va pasando la información detallada de los balances de las entidades financieras, les contamos que se está esperando para los próximos días lo que va a ser la reglamentación de la AFIP del blanqueo. Y ya se dieron algunos detalles, por ejemplo, que los bancos van a ser protagonistas. ¿Por qué? Porque parte del blanqueo se va a poder hacer directamente por home banking. Se van a abrir cuentas especiales, ¿se acuerdan cómo eran las cuentas para depositar esos dólares que teníamos y que podíamos guardar por 12 meses en el cepo cambiario? Bueno, va a haber cuentas bancarias especiales que se van a poder habilitar a través del home banking que van a servir entonces para el blanqueo de capitales que empieza en unos días. Muy bien, perfecto. Y ahora vamos a cambiar de información. A partir del mes de septiembre, los automovilistas de la ciudad de Buenos Aires deberán realizar en forma anual la verificación técnica vehicular que ya rige en otros distritos. Nuestra colaboradora Magalí Arens conversó sobre este tema con los automovilistas. Café Financiero le preguntó a los automovilistas qué opinan sobre esta medida y si creen que puede llegar a contribuir a reducir la gran cantidad de accidentes viales que se registran en nuestro país. Me parece muy bien que sea una obligación, todos los vehículos tienen que estar en condiciones. Caso contrario, lo tienen que dejar, mandar a arreglarlo y no
arriesgan la vida de un tercero. Parece bien porque es necesario que los vehículos que circulan, es un arma que circulamos con un arma, que esté controlada el arma, pero no es necesario, depende del modelo, hacerlo todos los años, es un sobrecosto inútil. Sí, estoy de acuerdo, si bien a todos nos da fiaca ir, no sé, un día en la semana a los lugares a verificar, creo que si ayuda a reducir los accidentes de tránsito y a que haya menos muertes por año, creo que sí. Me parece perfecta. Seguridad para todos. ¿Cree que va a ayudar realmente a reducir la cantidad de accidentes viales que ocurren en el país? Y yo creo que sí, que va a ayudar, por supuesto. O sea, que el auto esté en condiciones me parece que es una de las normas importantes, fuera que la gente conduzca bien. Bueno, un costo que se agrega, ¿no?, en este año, que no viene siendo fácil en materia económica, pero como decían algunos de los entrevistados, es bienvenido si puede contribuir a la reducción de los accidentes viales, ¿no, Yami? Sí, desde ya. Más allá de eso hay que hacer el trámite. Sí, atención los que tienen patente terminada en 9 para el mes de septiembre concretamente, con las características, 4 años de antigüedad y o 60.000 kilómetros en su haber el automóvil. 7 centros, Barracas, Ortuza, Paternal y Pompeya. Después se agregarán 2 más hacia fin de año. Hay que hacerlo. Es así. Bueno, muy bien, y vamos a seguir con información de los mercados de capitales, y ha vuelto en estos últimos días a la escena una estrella que se había destacado a principios del año, pero que quedó en el olvido en los últimos meses. Se trata del petróleo, ¿no, Cristian? Sí, así es, Alejandro. El petróleo otra vez es noticia, bajando esta vez. Hoy perforó los $42 por barril y se está hablando de que puede llegar a ir hasta unos $36 por barril. Bueno, tal vez una buena noticia desde cierta perspectiva para la Argentina, ¿no?, que es un país hoy importador de petróleo. Hoy Argentina que demanda energía al exterior es una buena noticia. También tenemos otra noticia a nivel internacional, que son las tasas, otra no noticia. Las tasas de la FED la dejó nuevamente sin modificaciones. Bueno, algo que se esperaba, ¿no? Sí. Y luego el Brexit en particular. Sí, yo creo que lo del Brexit pegó, pero también se había hablado de que iba a haber un aumento de este año. Si no se dio esta vez, con las elecciones tan cerca, no creo que se dé hasta pasado las elecciones, porque un aumento cerca de las elecciones puede llegar a modificar un poco el resultado de las mismas. Definitivamente. Bueno, muy bien, vamos a cerrar este bloque, como hacemos siempre, con información de seguros. Sí, con información sobre la documentación. ¿Por qué? Vamos a hablar del DNI, si tan necesario en todo trámite. Bueno, a partir del 31 de julio era que se iba a dejar de aceptar el DNI verde, ¿sí?, el común y el celeste. Bueno, el tarjeta, el que usted ya seguro tramitó, pero si se olvidó o no lo hizo aún, tiene que hacerlo, va a tener plazo hasta el 31 de marzo. La recomendación es que igual lo haga, ¿sí?, porque hay que sí o sí renovar el documento nacional de identidad. 31 de marzo, fecha límite, sí, del año pasado, del año que viene, lógicamente, pero a renovarlo. 10% todavía de la población no lo tiene, así que bueno, se extiende este plazo, a acordarse. Bueno, información que debes tener en cuenta, muy importante. Vamos a un corte, quédate con nosotros. En instantes vamos a estar analizando los hechos más destacados en materia económica de los últimos días con el economista Hernán del Villar. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Hernán del Villar para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, generó una reacción encendida de ciertos sectores del empresariado la reapertura del sistema puerta a puerta para habilitar los envíos hacia los hogares de aquellas personas que realizan a través de Internet compras en el exterior. Preocupa, ¿no?, el impacto que esto puede tener sobre la ya golpeada producción nacional. ¿Te parece, Hernán, justificada esta reacción del empresariado local contra esta medida que ha anunciado el gobierno en estos últimos días? Y todos los sectores locales reaccionan frente a los cambios, ¿no? Y este es un caso típico. El gobierno empieza a dar alguna señal en ese sentido
de ir modificando, uno podría decir en forma gradual, seguramente las restricciones que había antes, y esto genera reacciones de los sectores damnificados, más en un contexto de bajo nivel de actividad. Uno le cuesta entender o cuantificar macroeconómicamente, eso tiene un alto impacto, pero hay sectores específicos que seguro tiene un impacto de esto. Bueno, el gobierno irá seguramente avanzando, porque esto es una pequeña muestra de todo el proceso que va a ir faltando definir en términos de lo que se llama el tema de la apertura económica. Claro, ¿no? Tal cual, ¿no? Lo que me imagino, digamos, que al margen del impacto específico de esta medida, los sectores, ¿no?, de la producción nacional, lo que están temiendo es que esto sea como el primer paso de una apertura importante de la economía, ¿no? Y temen quedar desprotegidos contra la competencia extranjera, ¿no? En lo que va del año, Argentina desde el punto de vista económico ha estado muy preocupada en los cambios así tan fuertes de precios relativos, la devaluación, el tema de las tarifas, el tema de la alta inflación. Creo que vamos avanzando hacia temas que nos van a preocupar y ocupar un poco en los próximos meses, el año que viene. Es decir, después con una Argentina de una inflación un poco más normalizada, van a empezar a aparecer estos temas de fondo, ¿no? A dónde queda el tipo de cambio, cómo queda el tema de la apertura, qué sectores le afecta. Y estos vamos a estar hablando, son temas muy de fondo que hacen mucho al tema de la actividad, competitividad de Argentina, y van a ser los temas que empiezan una vez que pasamos lo grueso, lo más fuerte en materia de, repito, de alta inflación, de ajuste tipo de cambio, de tarifas. Estos son los temas que nos van a ocupar un poco a partir de acá, yo diría, uno puede decir en los próximos años, por lo menos en los próximos años, va a ser de los principales temas que va a estar, ¿no? Uno ve el nivel de importaciones que hay hoy, donde empieza a producirse, todavía está en niveles bajos históricamente, empieza a haber más volúmenes en bienes de consumo, por ejemplo, uno empieza a ver algunas cosas y que cuando la actividad económica se recupere, como uno espera, y creo que va a ser así el año próximo, esto va a estar muy en boca de todos. El gobierno ha empezado a definir algunas líneas, uno lo escucha al ministro de Industria o al secretario de Comercio, con una apertura responsable, etcétera, etcétera. Hay que ver eso en qué se traduce, ¿no? Creo que va a ser uno de los temas donde el gobierno va a tener que trabajar y ir definiendo lineamientos sobre esto. Bueno, me imagino que vos considerás que es importante, ¿no?, avanzar en la dirección de una apertura de la economía. ¿Cuáles serían, ¿no?, los motivos, los beneficios que puede generar esta apertura que en principio, si uno le da una mirada superficial, genera una amenaza para los puestos de trabajo de la economía local, ¿no? Claro, yo creo que la apertura creo que hay que mirarla en los distintos sectores, mirando la complementariedad, mirando también el poder adquisitivo del salario, a varias miradas, y el gobierno va a tener que ir privilegiando una u otra, ¿no? Si se le pone el privilegio en términos de actividad local o de empleo, va a haber más protección. Si se le pone en sectores que son bien complementarios para producción o exportación, habrá más apertura. Entonces creo que estos lineamientos todavía uno no los ve del gobierno, ¿no? Así creo que son cosas que van a ir viniendo. Empezó, repito, un año donde las prioridades estaban en otras cosas, con bajo nivel de actividad, con caída de la actividad, y por lo tanto esto no fue un tema tan relevante, y esto va a ser un tema a medida que nos vamos recuperando. Repito, creo que el gobierno va a tener que definir un poco por dónde pasa su política, su mirada de esto, a qué le da prioridad, y en función de eso las medidas en consecuencia que van a presentar. Ahora, Hernán, llevándote un poco más al corto plazo, en próximos días va a empezar el blanqueo de capitales, hay mucha expectativa del oficialismo, una medida que se preparó mucho, se está trabajando en la reglamentación, ya trascendieron algunos detalles. ¿Cómo ves este blanqueo y si te parece que va a tener una aceptación masiva? Y bueno, si el gobierno va a juntar finalmente los dólares que tanto necesita para llegar a fin de año. Sí, yo no lo veo que se está pensando como un impacto exclusivamente recaudador, ¿no? Creo que va a tener su impacto. Primero, uno que puede decir, primero es muy difícil ponerle los números a esto, ¿no? Cada uno tiene su estimación en base a los recursos que hay. ¿No coincidís con el piso y el techo que se le ha puesto? Sí, yo creo que, digamos, todos entre estamos... Entre esos 20.000 millones y 60.000 millones. Yo creo que esos son los grandes números.
La realidad es que hay un tema principal, que yo creo que es más relevante que el cambio de reglas locales, es el cambio de reglas internacionales. Claro. En cuanto a eso, creo que es muy relevante las dificultades que se saben están en el manejo de plata que no está declarada. Esto es muy relevante y esto uno está viendo, cuando empieza a interactuar con distintos sectores, ya sea analistas, ya inversores, etcétera, ve una aceptación, yo diría, alta. Es decir, uno debería estar esperando y uno ve... Pues el optimismo es justificado. El optimismo es justificado. Uno cuesta ponerle a esto los números, en qué números se plantea, pero esto es muy importante. Segundo, creo que no va a tener tanto impacto desde el punto de vista cambiario, ¿no? Porque, bueno, estamos viendo cosas razonables, que se va a poder cuando entre ya sea el impuesto o los fondos en los bonos en dólares, o si es el impuesto del 10% en cuentas en dólares, por lo tanto que no debería pasar por mercado cambiario. Claro. Entonces, no estoy Ese ligando es un punto esto a un efecto de impacto sobre la apreciación, la discusión sobre la apreciación cambiaria. Sí sobre los ingresos, obviamente, porque esto hace que un grupo de personas o empresas pasen a declarar sus bienes, a pagar bienes personales, a partir de ahí ser sujeto impositivo, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí esto es relevante. Cuando uno ve en los números fiscales, esto tiene su impacto básicamente sobre este año y todavía esto no alcanza a generar un flujo de financiamiento en relación al aumento de gastos que significa el aumento de los jubilados, digamos, básicamente, ¿no? Entonces ahí por el lado fiscal uno lo ve un poquito desfasado ese tema, digamos, ¿no? Sí, el impacto que puede tener, primero, una repercusión alta, impacto sobre las expectativas. Cuando uno vea que esta cifra que uno maneja y se concrete, supongamos que sea 4, 5, 10 veces más que cualquier otro antecedente que tenga, va a significar, va a implicar, después depende de dónde se asigne, ¿no? Si vienen impuestos directamente, va a ser recaudación inicial sobre el gobierno. Si viene sobre los bonos, va a ser capacidad de financiamiento, y si viene sobre los fondos comunes de inversión, que esto sí puede tener un impacto sobre el mercado cambiario, de mayor oferta cambiaria, de mayor oferta de dólares, puede tener algún impacto sobre algunos sectores, ¿no? Construcción, energía, etc. Hablaste recién del déficit fiscal. Ya van 7, 8 meses de gobierno y no se ve una mejora sustancial, ¿no?, en materia fiscal, tampoco en términos de inflación. Los últimos números dieron bastante alto. Hay una mejora, pero parecería que es bastante gradual. ¿Estás de acuerdo con este gradualismo? Porque hubo medidas que no fueron graduales. Por ejemplo, la devaluación no fue gradual, el tarifazo no fue gradual, y sin embargo los resultados parecen ser más graduales de lo que uno le hubiera gustado. Tienes que ser sintético con la respuesta, pero nos queda un minuto, Hernán. Vamos a una baja de la tasa de inflación, posiblemente menor a la esperada originalmente. Estamos esperando todos inflaciones de 1,6, 1,7 para fines de año. Esto hace 6 meses alguno pensaba cercano a 1, un poco más de 1. Entonces, estas son las medidas. Política fiscal gradualista, tiene impacto un poco más sobre la actividad, va a tener a favor y un costo en materia de inflación. Muy bien, bueno, Hernán, muchas gracias por haber estado con nosotros. Cerramos con el análisis del economista Hernán del Villar sobre los importantes temas que están afectando a la economía argentina, el debate sobre la apertura frente a la competencia externa, el blanqueo de capitales y también el futuro en la lucha contra la inflación. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.